Why Not, rompiendo el molde. Siempre nos dijeron que las cosas se tenían que hacer de una manera, pero... ¿Por qué no cambiar las reglas del juego de una manera correcta? Bienvenidos. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La verdad, pues no sé en qué momento, van a estar escuchando este podcast. Mi nombre es Fernanda Lemus y me encuentro con José Carlos. Bienvenido. Así es, mi nombre es José Carlos y el día de hoy estamos aquí con Fer en Why Not. Todos los sábados a partir de las 2 de la tarde por la 94.3 FM vamos a estar aquí en Why Not, Fer y yo. Pero te preguntará Fer o se preguntarán los que nos están oyendo, ¿qué es Why Not? Bueno, en sencillas palabras, Why Not es romper el molde. Es romper con eso que ya se había dicho, con esas reglas que supuestamente estaban correctas. Aquí eso queda afuera. Aquí vamos a mostrarte de que sí podemos agradar al Señor de una manera diferente. Así es, José Carlos, why not? Es eso, mejor dicho, romper el molde, romper ya con todos esos ideales que teníamos metidos en nuestra mente, todas esas zonas de confort. Hay que salir, hay que romper el molde. Y pues cada sábado vamos a traer lo que es un episodio nuevo, y el día de hoy el episodio que tenemos es ¿por qué no romper el molde? Porque qué mejor que iniciar con un tema que describa lo que es why not. Así vamos, el primer nombre de nuestro primer capítulo es ¿por qué no romper el molde? Porque muchas veces te has preguntado, Fer, o se han preguntado ustedes que nos están oyendo, ¿por qué no romper el molde? ¿Por qué no puedo salirme de lo convencional? Y muchas veces nos han creado esa idea, Fer, en la mente de no puedo cambiar lo que ya estaba escrito, no puedo cambiar las reglas del juego, no puedo hacer las cosas de manera diferente. Pero aquí en Why Not sí se puede, o sea, sí podemos cambiar las reglas del juego, sí podemos hacer las cosas de manera diferente y de igual manera agradar al Señor. Así es. ¿Y qué te parece, José Carlos, si ya vamos iniciando con lo que es el tema del día de hoy? Y fíjate que a mí me gustaría iniciar con una frase que es: no puedes educar a tus hijos como lo hicieron tus padres contigo, dice, pues tus padres te educaron para un mundo que ya no existe. Autor desconocido. Así es, pues fíjate que me gustaba esa frase, Fer, y vos me la estabas comentando antes de empezar a grabar aquí, y me gustaba porque a veces creemos de que como vivieron nuestros padres o como vivieron nuestros abuelos, tenemos que vivir nosotros, y a veces los mismos padres nos ponen como ese régimen. No, pero es que cuando yo estaba chiquito a mí me hicieron así, 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 mira, ve, y vos tenés que hacer así, 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 pero la verdad es que estamos en un mundo diferente. Así El es. mundo siempre constantemente está cambiando, el planeta en el que vivimos constantemente tiene cambios, evoluciona, ya sea para una buena o sea para una mala manera, ¿verdad? Pero el mundo cambia. Y de igual manera, sí, nosotros, los seres humanos, evolucionamos y cambiamos. Las generaciones son diferentes. Así es, José Carlos. ¿Y qué te parece? Bueno, primero que nada también aclarar qué es un molde, José Carlos. Así es que es un molde. Pues mira, ve, un molde es algo que te hace igual a todos y que también te limita. Te borda y no te deja sacar lo mejor de ti, sino que solo te deja sacar lo que el molde quiere que saques. Y fíjate que Qué fuerte, ¿va? está heavy, porque la última parte que dice de que solo te deja sacar lo que el molde quiere que saques, me llamó bastante la atención porque hay veces de que el Señor nos da tantos dones. Le da el don de cantar, de predicar, de hablar, de danzar, pero por querer mantener el molde no los hacemos. Así es que muchas veces queremos parecernos a otras personas, ¿verdad? Entonces empezamos como que a moldearnos, pero en el molde de alguien más y Ah, no en el que nosotros deberíamos de estar. Así es, es como que estamos a veces enfocados en el molde de otra persona o qué es lo que está haciendo otra persona en vez de enfocarnos en nosotros mismos. Y fíjate que Fer, a veces algo que me gustaba es que el molde limita al Señor. Así es, y es que por eso nosotros, el por qué me cuesta tanto romper el molde, por qué me cuesta tanto salir de una zona de confort, porque cuando nos referimos a molde, aquí no estábamos hablando de el molde en el que se hace el pan, los cupcakes, ni nada de eso, sino que estamos hablando que el molde puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un objeto, es algo que te limita. Así es, o también el molde puede ser Cabal. una idea, un estereotipo o un comentario. Hasta un comentario tiene el poder de llegar a ser un molde para tu vida y puede llegar a limitarte y puede llegar incluso a limitar al Señor en tu propósito, en el propósito que el Señor tiene con tu vida, porque
A veces el Señor quiere que vos hagas algo, pero por estar pendiente del molde y por no quererte salir de lo convencional y por no tenerle como valentía al qué dirán, Por- no lo mm. haces. Así es que no sé por qué nos asusta tanto eso del qué dirán, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente? Y es algo que nosotros no deberíamos realmente de enfocarnos, sino que en lo que deberíamos de enfocarnos sería en qué es lo que el Señor va a decir si yo hago esto o qué es lo que el Señor va a pensar. Así es, a veces incluso más como jóvenes cristianos, o para jóvenes en lo general que nos estén escuchando. Así, Eh, ten- jóvenes y todo el que nos esté todo el que escuchando. nos está escuchando, tenemos como ese molde, a veces tenemos ese miedo al qué dirán, el qué va a decir de mí tal persona, y el que van a decir de mí mis amigos, el que va a decir de mí mi familia, porque a veces nuestra propia familia pues nos llega a juzgar de alguna cierta manera, Así ¿no? es. Pero yo creo que aquí en Why Not vamos a echar eso fuera. El qué dirán. Así es. Y fíjate que algo importante es que eso de el molde no solo cabe como en los jóvenes, también existen las personas pues ya adultas, incluso, bueno, mayores de edad, mejor dicho, ¿verdad? Que están metidos en eso y les da miedo el que dirán. No existe como una edad exacta para tener miedo al que dirán, José Carlos. Así es porque, o sea, como te digo, siempre las personas van a hablar. O sea, cualquier cosa que vos hagas es como que la gente te está viendo por una mini lupa. Te está viendo cada movimiento, cada cosa que haces. Y cuando a la gente no le gusta algo, es donde empieza el que, no, y mira lo que hizo este, y mira lo que hizo aquí, y mira lo que hizo aquí. Pero yo creo que es importante eso, quitarnos el qué dirán y fijarnos y enfocarnos, perdón, en lo Ujú. que el Señor ve. Fíjate que hace unos días estaba viendo, creo que fue en TikTok o en Instagram, a unos chavos, va, de que vinieron y empezaron como a repartir papelitos con mensajes de Jesús te ama Ujú. o Jesús está contigo y se lo dejaban ahí a la gente y se iban corriendo. Y fíjate que eso es un gran ejemplo de no me importa el qué dirán, porque o sea, muchas personas como que, no, pero es que cómo yo voy a hacer eso, qué va a opinar la gente de mí, la gente Ujú. se puede burlar, la gente puede decir algo, pero a ellos no les importó, ellas dijeron, yo voy a ir a compartir la palabra del Señor de esta forma a las Ujú. personas. Es que ellos decidieron romper el molde, sin importar lo que iban a decir las demás personas. Y fíjate que vos me decías algo que anteriormente, antes de grabar, y era que la religión se vuelve un molde en nuestra vida. Y yo quedaba como, wow, qué heavy está esto. Y es tan real porque a veces la religión uno se enfoca tanto como que en el exterior, ¿verdad? De que cómo me he visto, tal vez porque protejo un traje de danza, una falda larga, una corbata, ¿verdad? Y eso no es así. Así es, fíjate que hay una canción de Alex Zurdo, creo que es que dice una parte que dice, quieres cambiarme los Jordans, pero no me quieres cambiar el corazón. Y fíjate Ujú. que esa es como que la generación de corbata. El Señor no quiere una generación de corbata, Él no quiere una generación religiosa, Una generación pantalla. una generación pantalla, una generación que diga, a mí me importa lo que la gente opine de mí. El Señor quiere una generación que no se avergüencen de Él, Ujú. que le confiesen al mundo que son Que lo cristianos, pongamos en primer lugar. que lo pongamos en primer lugar, perdón, al Señor. Sí, cabal. Y fíjate que eso, es que lo importante es el cambio interior. O sea, sí, ¿por qué tanto, ustedes van a decir, por qué tanto el cambio interior? Porque si vos cambias internamente, se va a ver reflejado en tu exterior. Pero muchas veces vemos cambios exteriores, pero por dentro estás mal. Así es como dicen, está bonita por fuera, pero está fea por dentro. O está guapo por fuera, pero está feo por dentro. Y fíjate que es así, me gustaba eso que vos decías, Fer, de que cuando empezás a cambiar por dentro, tu exterior por respuesta a esos cambios internos Exacto. empieza a cambiar A veces también. ni siquiera nos damos cuenta, pero empezás a cambiar exteriormente. Así, no, y la gente empieza a decir como que, pero te veo más contento, te veo más relajado, te Ajá. veo más feliz, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de esos cambios exteriores que están pasando, pero es porque empezamos a tener un cambio interior, empezamos a tener a Jesús en nuestro corazón. Así es, y empezamos a romper ese molde en nuestra vida. Así es ese molde de que la verdad es que mi interior, o sea, que a veces ponemos, por causa de ese molde, ponemos a nuestro interior en segundo lugar y nos enfocamos en nuestro exterior. Sí, es que nos enfocamos tanto a veces en las apariencias, ¿verdad? Y algo que ha venido a contribuir mucho en eso son las redes sociales.
las redes sociales, sí, ellos como aportan una manera positiva en nuestras vidas, pero también si no lo sabes manejar, te pueden destruir. Porque en las redes sociales estamos tan acostumbrados, o mejor dicho, creas un estereotipo de vos mismo y muchas veces no mostramos lo que realmente somos. Así, fíjate que las redes sociales son una bendición, se podría decir, son Así es. útiles. Creo que depende de la Es- forma en la que las exacto, utilices. el uso que le El demos. uso que le demos a las redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, lo que sea. Fíjate que creo que eso te llega a afectar, llega a tener ese molde, ¿no? Como que estás enfocado tal vez en la vida de la otra persona, que decís, pero es que yo quiero tener eso que esa persona tiene. A veces vemos, va, que suenen como que el devocional del día, o que la oración del día, o que el versículo del día, y que no sé qué. Y ya dijimos, yo Y quiero, solo lo publicaste. y solo lo publicas, ni siquiera leíste el versículo, ¿va? O pones una foto tuya, abajo pones como que el Señor es mi fuerza o algo así. Y nos enfocamos tanto en el exterior. Y a veces vos como persona exterior opinas, pero es que qué relación tiene esa persona con el Señor. Y yo Ujú. quiero tener lo que esa persona tiene. Y nos enfocamos tanto en esa persona que no mejoramos nuestra relación con el Señor, se podría decir. Sí, y fíjate que a veces también lo que pasa, nos enfocamos tanto en la vida de alguien más, por ejemplo, que ya logró romper ese molde, salir de ese molde, y vos pensás que es tan fácil como vos ya lo ves allá, arriba, por así decirlo, ¿verdad? Entonces nosotros creemos como yo también puedo, pero querés hacer lo mismo que hizo esa persona, y ese no era el propósito que el Señor tenía para vos. Entonces vos solito te estás metiendo en el molde que alguien ya, y no sabemos cuánto le costó romper. Así es, a veces la vemos ahí arriba, ya cumpliendo su propósito y toda la onda, y decís, pero qué fácil. No, es Así, que esa persona tuvo suerte, pero a veces no sabemos todo el camino que esa persona pasó para poder llegar ahí. Y hay veces porque no queremos pasar ese camino. así es, y eso nos limita, porque como vos solo estás viendo la recompensa que tuvo aquella persona, no querés pasar el proceso para haber llegado ahí. Y es que nosotros no podemos pretender subir un edificio de 2 plantas si no tomas el elevador o subís las gradas. Fíjate que ahí recaemos en el mismo punto de el molde limita al Señor, porque a veces que el Señor te quiere poner en algo grande, te quiere poner, no sé, danzando o alabando, Ujú, o predicando, ya sea, lo que sea, pero por no querer pasar ese camino, por no querer sufrir, podríamos decirlo, ujú. es un poco, el Señor no puede cumplir ese propósito. Sí, porque fíjate que el romper el molde no significa que va a ser algo fácil. El romper el molde probablemente va a ser algo difícil, algo que te va a doler y vas a llorar probablemente. No es algo que va a pasar tampoco de la noche a la mañana, pero si el Señor está con vos y lo pones en las manos del Señor y le pedís a Él que Él sea esa ayuda en tu vida para salir de ahí, Él lo va a hacer. Porque, o sea, vos decías eso, no te vamos a engañar de que el molde, no, es que el molde es fácil. Exacto, es como hoy acepté romper el molde y listo, soy la persona más feliz del mundo. No, el molde lleva un proceso, pero fíjate que con ayuda del Señor, ese proceso a veces hasta lo llegas a disfrutar. Cuando vos venís y le decís al Señor, Señor, quiero que vos obres en mi vida, ya todo ya empieza a fluir, ya empiezas a ver cosas de que, pero yo iba a hacer esto. Pero como yo puedo hacer, que a veces haces cosas y después te preguntas, y yo hice esto. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? O es verdad que yo hice esto. Pero cuando le decís eso al Señor, eso de Señor, yo quiero que vos hagas mi vida conforme a tu voluntad, ahí es cuando empiezan a pasar esas cosas. Así es, y ahí es cuando entonces nos damos cuenta que era el molde el que estaba limitando al Señor. Así es que era el molde el que no dejaba que el Señor obrara en su vida, que era lo que la gente decía, que no dejara que el Señor obrara en tu vida. Así es, y fíjate que vos me comentabas sobre Esther, y eso me caló mucho porque Esther no le importó arriesgar su vida y se presentó ante el rey sin importar las consecuencias. Fíjate que sí, o sea, me llamaba bastante la atención y te lo comentaba por eso mismo, porque en aquel entonces que una esposa del rey se presentara ante él sin su permiso, era de que te van a matar. O sea, Cabal. tenés cuidado. Y la gente era como que, pero que ¿cómo vas a ir, Esther? O sea, el rey te va a matar, o sea, no puedes hacer eso.
Pero ella vino y dijo, pensándolo, ¿va? Ella es como que no me importa lo que la gente diga, no me importa lo que ya está estipulado. Yo voy a romper este molde porque yo sé que de esta manera voy a agradar al Señor. Y algo importante es que ella, antes de presentarse ante el rey, ella buscó al Señor. Y ella en su palabra dice que ella ayunó. Entonces nosotros no podemos pretender a veces querer romper el molde, querer salir de ciertos lugares, soltar ciertas personas, dejar ciertas costumbres, salir de esa zona de confort si no lo ponemos primero y si no le pedimos al Señor, ¿verdad? Si no le pedimos a Él su ayuda, creo que eso es importante, que cada vez que le pidamos al Señor que nos ayude a romper ese molde, que nos quite todo eso que a Él no le gusta, que quite todo eso que lo limita del propósito de nosotros, porque si vemos al final, Esther tuvo la victoria y pudo libertar a su pueblo de la muerte, pero si Fer se hubiera puesto a pensar, no, pero es que si me pasa eso, es que ¿qué van a decir? Entonces, o sea, Esther no hubiera podido lograr el propósito que el Señor tenía con ella. Y algo también importante es que no tenemos que confundir porque, o sea, el Señor nos ha dado libertad y nos ha dado libre albedrío. Y es muy importante que no vayamos a confundir eso, porque vamos a decir, no, es que yo estoy rompiendo el molde, pero realmente nada que ver, ¿verdad? Así es como que, o sea, ojo, o sea, está bien que rompas el molde, aquí tengo que tener mucho ojo en eso, como que está bien que rompas el molde, está perfecto que hagas las cosas de manera diferente, pero siempre agradando al Señor, Así siempre es. poniendo el límite de, si con eso voy a agradar al Señor, lo hago, pero si con eso no voy a agradar al Señor... Sí, porque con esto también de romper el molde no es como que estamos incitando a las personas, ¿verdad? Que se van a liberar y van a hacer cosas que nada que ver. Que vayas a dar tu vuelta al bullying. Ajá, exacto. Una vueltita por el mundial y todo eso. No, nada que ver, porque también tenemos que tener bien claro eso, que tenemos límites, sí, pero una cosa es tener límites y otra cosa es romper el molde. Así es, eso es como una red flag, como que tienes que tener esa red flag bien pendiente, esa bandera roja de que no me puedo pasar de los parámetros que el Señor permite, porque muchas veces por querer romper el molde, no, es que yo rompo el molde. A veces nos pasamos de los límites que el Señor permite. Sí, es que fíjate que, o sea, eso es súper importante y también puede ser un arma de doble filo, porque no es que yo rompí el molde, pero ok, no estás haciendo la voluntad del Señor, pero rompiste el molde y estás haciendo la voluntad del Señor, pero sabemos que el molde, José Carlos, el molde es algo que al inicio les decíamos que nos hace igual a todos, pero eso no es algo que el Señor hizo, sino que es algo que el hombre ha creado. Y nos ha metido ahí adentro a todos, ¿verdad? Por querer ser igual, todos unos con los otros. Entonces, el Señor no quiere eso. Entonces, ojo, ¿verdad? Saber diferenciar eso. Sí, por ejemplo, desde el momento en que el Señor nos creó diferente. A Fer la creó diferente a mí me creó diferente que tal vez vos que me estás escuchando y vos sos diferente que cualquier otra persona. No somos iguales, somos totalmente diferentes. Pero el hombre ha creado eso de que no, es que tenés que pertenecer tenés que ser así para pertenecer a ese círculo. Y fíjate que eso me llama bastante la atención, porque para el hombre es necesario que vos cumplas con unos requisitos para poder entrar a su grupo. Cabal. Pero para el Señor, él no quiere requisitos. No. Él nada más dice, entrégame tu corazón y ahí. Y después vamos viendo cómo cambiamos eso, cómo cambiamos el otro. Pero primeramente, entrégame tu corazón a vos. Es que es todo un caballero. Es todo un caballero. Y fíjate que eso, ¿verdad? De que nosotros en el Señor muchas veces las personas creen de que, uy, es que no, cuántas reglas tienen y que aquí queda, pero eso es la religión. Y el Señor no. Son más las permisiones que las prohibiciones que nosotros tenemos, de hecho. Así es, o sea, la religión sí viene y te pone unos estándares y tenés que ser así, y tenés que vestirte así, y tenés que hablar así. Pero el Señor no es así. Así es. Y es que nosotros no debemos de ser religión. Nosotros tenemos que ser relación. Y fíjate que eso a veces me gusta. Me gusta llamar la atención bastante. Le explico a veces a las personas que dicen, pero es que ¿cómo que religión? Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero es que yo le digo, el Señor no es relación, le digo yo. No es religión. Perdón, no es religión. Al Señor que yo sigo, al Jesús que yo sigo, Él no es religión, Él es relación. Él quiere una relación de papá e hijo con vos. Sí, y es que es el mismo Jesús. De ayer, de hoy y de siempre. Entonces, Él siempre va a hacer relación con vos. Él nunca va a querer la religión. Él siempre va a querer que vos tengas una relación, que le digas si estás bien, que le digas si estás mal y así. Y fíjate que
Ajá. Tocando aquí, hablando de otra cosa, con respecto a romper el molde. Tenemos eso que ahorita se está poniendo bien de moda y que lo vas a ver en los Instagram de todos los chavos, va. La generación Asterix. Cabal. Por ahí me han dicho que no soy Asterix. No fui yo no le dije eso a ustedes. La generación Asterix es como que esa generación de que, no, pero yo como yo me quiero ver bien Ujú. ante el público, no voy a hacer esas cosas. Sí, y fíjate que lo aesthetic es bien algo así como que te pone a pensar, porque no solo incluye tu manera de vestir, sino que cualquier cosa te dicen, ay, que aesthetic. Y uno queda como, ¿qué? Para, o sea, cómo bebes agua, cómo caminas, cómo hablas, o sea, Ajá, incluye todo eso, ¿no? Pero es como que, o sea, pero la verdad es que, o sea, como que no está mal, o sea, no está mal como querer ser asteric, pero correcto. a veces cometemos a veces el error de que por querer ser asteric, Ujú. por querer ser parte de la generación, no hacemos unas cosas. Ajá. O haces cosas que no deberías de hacer. O haces cosas que no deberías de hacer por quedar bien con la gente. Sí. Es como a veces ese temor que tenés de no decirle a tus compañeros del colegio que sos cristiano nada más por el miedo al que van a decir. Al que van a decir, que tal vez te van a decir, ay, pero es que sos el raro y que aquí, que allá. Pero fíjate que es algo bien chistoso, porque tal vez vos en tu colegio sentís que no encajas, pero cuando estás con tu grupo en la iglesia, sentís, uff, Encajas perfecto. full, ajá. Y hasta ese momento es cuando nosotros entendemos, es que realmente yo no pertenecía ahí. Ese no era mi molde. Y fíjate que vi una frase como que decía, intentaba encajar en un mundo al cual yo no pertenecía. Sí, es que estamos aquí, pero no somos de aquí. Ajá, ahí está eso. Estamos de aquí, pero no somos de aquí. A veces como que intentamos encajar y probamos tantas maneras. Cambiando nuestra forma de ser, cambiando nuestro estilo, cambiando nuestro pelo, cambiando... O sea, tenemos miles de maneras para tratar de pertenecer. Sí, Fer, por eso te quedé viendo. Por ejemplo. Entonces, o sea, damos miles de formas de hacer para poder agradar a la gente, para poder Ujú. decir pertenezco a un grupo. Pero en realidad, por más de que intentes, tal vez no lo vas a lograr. Así Porque es. no perteneces ahí. O sea, el Señor es como que, pero es que no perteneces ahí, perteneces a mi grupo. Así es, José Carlos. Y bueno, este episodio era eso, José Carlos, que las personas entiendan que romper el molde no va a ser fácil, probablemente va a ser difícil, nos va a doler, nos va a costar, pero no es imposible para el Señor. Así es, o sea, ese capítulo, ese episodio, perdón, se trató de eso, se trató de que respondiéramos esas preguntas de por qué no romper el molde, que Ujú. viéramos, bueno, por ejemplo, en el caso de Esther, ¿verdad? Que viéramos de que sí podemos romper el molde Y agradar al y Señor. agradar al Señor a la vez. Y este primer pues, episodio se trató de eso, de una pequeña introducción, ¿verdad? De lo que Why Not va a ser, de lo que va a venir, próximamente vamos a tener invitados y muchas cosas más. Entonces, pues creo que vamos llegando que al final de nuestro Así primer es. episodio de Why Not, Fer. No sé si quieres decir algo ya para... Así es, José Carlos, no solamente pues recordarle a todas las personas que van a poder escuchar lo que es Why Not cada sábado a través de la 94.3 FM y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram que lo pueden encontrar como whynot.hn. Así es, ahí nos pueden encontrar en Instagram como whynot.hn, perdón. Próximamente vamos a estar en Spotify, YouTube, o sea, muchas cosas más, pero estén Así es. pendientes de nuestras redes sociales, vayan ahí a Instagram, whynot.hn, para que estén mucho más informados de lo próximo que viene en Why Not. Por ejemplo, cuando tengamos invitados, los que están en Instagram van a ser los primeros en saber cuáles van a ser los invitados que vamos a tener. Recuerden, todos los sábados por la 94.3 FM a partir de las 2 de la tarde. Así es, y también agradecer pues a uno de nuestros patrocinadores que es Churrópolis José Carlos. Así es, Churrópolis, miren ustedes, qué ricos son esos churros, son una delicia. Si vos no has probado los churros de Churrópolis, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mira, ve, ahorita andate, y aparte es sábado, pedile a tu mamá dinero, o a tu papá, o a tu hermano mayor, a quien sea, pedirle dinero, o al que te encontrás ahí por tu casa, arreglate, a reunirte con unos amigos y se van corriendo a probar los churros de Churrópolis porque qué ricos son. Así es, y ellos están ubicados bajo el Instituto San Antonio en el local número 11 en Tela Atlántida. Así es, y también pues en Instagram lo pueden encontrar como Churrópolis
ahí los pueden buscar, Churrópolis, y ahí les van a salir. La verdad es que deliciosos. Súper recomendados, la Súper verdad. recomendados por mí. Están deliciosas las cosas. La verdad que sí. Y bueno, yo creo que nosotros ya hemos llegado al final de lo que fue el podcast del día de hoy, Why Not. Así que mi nombre es Fernanda Lemus. Mi nombre es José Carlos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.